¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un octavo capítulo de este programa Dialecticus, en donde intentamos aprender del diálogo de nuestros invitados y expertos, y en esta ocasión nos acompaña una persona con una destacada trayectoria en México y en otros países. Es un querido amigo. Voy a ir directo a presentarlo para no hacer más preámbulo. Él es Francisco González Díaz. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo hacer negocios en México. A todos nuestros amigos que nos miran en Sudamérica y mis queridos parientes y amigos en Chile y Argentina particularmente, también en Perú, espero que esta sea una charla que les motive a venir a hacer negocios a México, y queremos darles algunas pistas de cómo podrá ser esa llegada de una forma mucho más amable y fácil. Vamos a hablar de las posibilidades de negocios en México, un poco de la institucionalidad y de la legalidad, un poco de la cultura empresarial mexicana y en general la cultura del país. Daremos quizás algunos ejemplos y casos, en fin. Eso será tema que nos vaya a comentar Francisco. Déjenme decirle quién es nuestro invitado de hoy. Él es presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, AC, Asociación Civil, del INA. También es presidente del Comité Empresarial México-Panamá. Es vicepresidente de Promoción e Inversión de Sudamérica del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMCE. Es miembro del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, el capítulo México, y es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. También es socio fundador de Bratus Consultores. Él fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior, de Bancomex, y previamente fue director general de ProMéxico, una institución muy relevante para México, que dio a conocer alianzas y la promoción empresarial y de negocios con el país. También embajador de México en la República Federal de Alemania. Fue condecorado por Alemania, España y Dinamarca por sus gestiones realizadas ahí en Europa. Ha sido catedrático de Finanzas y del Instituto Tecnológico Autónomo de México y del Politécnico Nacional. Él es egresado de la licenciatura en Administración de Empresas por el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que ya hemos tenido otros invitados aquí. Tiene maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey y también Business Administration en la Universidad de Texas. En la iniciativa privada participa activamente como empresario en los sectores de salud, biotecnología, comercio exterior, hotelería, así como en banca y finanzas. Francisco, qué gusto tenerte y qué honor que estés aquí con nosotros. Bienvenido. Algunas palabras de inicio, por favor, que nos puedas comentar. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. Y pues con temas que pueden ser muy relevantes en estos momentos, en estos tiempos convulsos. Y toda la parte de hacer negocios en México creo que toma relevancia por el concepto del nearshoring, y que México está siendo un lugar de destino, de inversión, pero también de compra de productos y de venta de productos. Muchas gracias, Francisco. Yo ahora me estaba acordando de hace casi 30 años atrás o algo así, en el 94. Sí, exactamente, el 94 era el momento de México que se comentaba por todos lados, y también la crisis mexicana, el efecto tequila. Desde entonces hemos tenido un momento o hemos pasado por varias situaciones en las que México ha estado ahí en el centro de la conversación, en los reflectores mundiales. Yo quisiera
permíteme iniciar con algunos breves datos que nos contextualicen qué es México el día de hoy, después de esos 30 años que nos vimos todo el mundo con la fiebre mexicana, comenzamos a tomar tequila y a comer guacamole. Yo vivía en aquel entonces en Chile. Pues bueno, México tiene hoy 130 millones de habitantes, importantes ciudades, como no solo la Ciudad de México, con una enorme metrópolis de áreas conurbadas. También está Guadalajara, con una población que sobrepasa o cercana a los 2 millones, Monterrey, en fin, también hay ciudades menores, pero con un tamaño poblacional considerable, más del millón de habitantes, y las zonas conurbadas superan o duplican esas cifras, como Tijuana, León, en Guanajuato, tenemos Puebla, Toluca, Querétaro, etcétera. Tiene un PIB México de casi 2 billones, ¿no?, de dólares al año 2023 y un PIB per cápita cercano a los 14.000 dólares también del año 2023. Entre otros sectores económicos claves está la manufactura, en los casos del sector automotriz, alimentos, electrónica, petróleo y los derivados, aparatos médicos, en fin. Hay un sector interesante también en energía, el turismo desde luego, que es un sector muy relevante en el país, y también sectores financieros y bancarios han comenzado ya también a tener una relevancia y un peso importante desde hace ya varias décadas en el país. México ocupa el cuarto lugar en el índice global de complejidad corporativa. Tenemos un entramado empresarial y una cultura empresarial de las más relevantes en América Latina y en el mundo. Ocupamos, me da la impresión, en lugar 14 o 15, así que ya no menos, no estoy tan actualizado en los datos, del peso, del tamaño de la economía mexicana en el mundo. Entonces, ese es nuestro contexto actual, algunos datos para que nuestros amigos hagan un poco el ubicar qué está haciendo México el día de hoy. Francisco, entonces, platiquemos, ¿qué posibilidades de negocios en México hay a partir de estos datos? Con mucho gusto. México es más allá de fronteras. A pesar de ser una economía muy grande, como tú mencionabas, César, es una economía que, si vienes a producir aquí o si vienes a ser parte del entramado de los negocios en México, exportarás bastante. En ese sentido, el mercado de México incluye el de Estados Unidos en muchos productos, en casi todos. Esto te da unas oportunidades de hacer negocios increíbles. Es cierto que durante años, quien se estableció en México, ya sea comercializando sus productos, ya sea produciendo, tiene buenos márgenes, buena paga y buenas condiciones para seguir creciendo. Definitivamente, en su momento, el NAFTA y hoy en día el TEMEC han permitido que esto crezca y se desarrolle de una forma mucho más rápida. Obviamente, dependiendo del producto, te puedo decir en qué región. Obviamente, dependiendo del producto, te diría qué tan atractivo es el mercado interno. Pero en términos generales, te puedo decir que para todo producto encuentras un mercado en México con buenos márgenes, con buena recuperación de tu inversión. Y pues no nada más es hacia Estados Unidos el acuerdo comercial. Compartimos, obviamente, la Alianza del Pacífico con Chile, Perú y Colombia. Compartimos el CTTPP con varios países de Asia, con Europa. Tenemos con Centroamérica. Tenemos algunos acuerdos especiales con Brasil, con Argentina. Ya no hablo del resto del mundo, pero hay muchas posibilidades para poder desarrollarse porque la organización del comercio exterior en México para el mundo es un enfoque prioritario. Ese contexto de acuerdos comerciales es una palanca muy interesante y un factor de atracción muy relevante. Se ha dado mucho en los últimos años y me ha tocado colaborar en algunos estudios o en algunas gestorías para el aterrizaje de empresas latinoamericanas y del Asia en México. Y el atractivo es precisamente el contexto de tratados de libre comercio y el TEMEC como mercado de destino. Y eso es un factor sin duda muy relevante. Tiene que ver también con otras cosas. Por ejemplo, México tiene unos factores económicos y financieros que son predecibles. Hay una tasa
de interés que mantiene una tendencia bastante estable, así también la inflación. Hay otros indicadores que nos permiten pensar en México como un destino favorable, pero ¿qué nos podrías comentar tú también respecto de otros elementos? Por ejemplo, la institucionalidad, la legalidad, la complejidad de hacer negocios en México. Bien. De entrada, presento unos resultados porque yo creo que cuando ves los números, no nada más es la parte de opiniones. Si tú consideras y sumas toda la manufactura de exportación de toda Latinoamérica, excepto México, no llega, no alcanza a las exportaciones manufactureras de México. O sea, México es más grande en manufactura de exportación que la suma de todos los países. ¿Qué pasa lo mismo con turismo? En turismo, si tú sumas a todos los visitantes que lleguen a Latinoamérica, no suman el número que tiene México de turistas. Esto te dice que de alguna forma la institucionalidad y la forma de hacer negocios existe. Ese es el resultado. Pero veamos el indicador Doing Business. Después de algunos años de tropiezos, regresamos al top 15. Somos un país donde se pueden hacer negocios, no nada más de corto plazo, no nada más es buscando una tasa de interés que mencionabas que es atractiva, sino realmente invirtiendo para producir aquí manufactura, pues es para años. Turismo, no llegas nada más a tener algo de corto plazo, son inmuebles, una serie de cosas que te requieren inversión a largo plazo. Y esa institucionalidad ha existido, lo voy a hacer muy claro, ha existido para tener esta base que tenemos el día de hoy. Tenemos obviamente la parte de impuestos, que siempre en todos lados puede considerarse pues algo compleja, pero realmente cuando uno ve las tasas, estamos en la OCDE en la mitad para abajo en algunos casos. Tenemos condiciones generales que podremos decir ayudan a establecerse en México. La parte de las tarifas es la que más atrae porque por los tratados de libre comercio en casi todos los productos donde tenemos relaciones pues es cero y todo esto pues te ayuda a hacer un negocio rápido. Tenemos una serie de cambios en los últimos años que a lo mejor eso en algún momento causó preocupaciones, pero por lo que ha dado son condiciones mejores. Un tema interesante es que pues cada vez ha salido más gente de la pobreza y yo veo que en la parte económica ha sido y esperemos que siga siendo un crecimiento sólido y un mercado óptimo para desarrollar tus negocios. Son aspectos que también, sin duda, hacen de México un destino muy atractivo para las inversiones. Todo el entramado que existe de proveeduría y de cadenas de valor para industrias de alta complejidad, pero también de servicios menores, por ejemplo, para toda la cadena de servicios y de bienes al sector turismo. Hay una gran cantidad de oportunidades que que no se identifican fácilmente, pero porque no están quizás dentro del radar o no son tan publicitados. Eh, Recuerdo a algunas personas que llegaron hace varias décadas a desarrollar unos procesos muy específicos de instalación de antenas de telecomunicaciones para telefonía celular. Por ejemplo, también conozco a otras personas que han llegado a instalarse a la Riviera Maya, cerca de Cancún, para tener bases de operaciones de productos que ellos traen desde Sudamérica, etcétera. Sé también del caso de una empresa fabricante de muebles que se instala en el sur de México y compra madera, aprovechando los tratados de libre comercio de México, compra madera en Centroamérica, procesa y diseña cosas en Yucatán, en Chiapas, y luego las vende en Estados Unidos. Entonces hay una enorme posibilidad. También se ha visto en los últimos años la llegada de estos trabajadores ya sin fronteras que hacen trabajo online, home office, ya incluso en plazas públicas.
por una facilidad de conectividad que puede ser interesante. Nosotros nos quejamos a veces de algunas fallas tecnológicas, pero para habitantes o ciudadanos del mundo, México termina siendo una plaza muy importante para descubrir nuevas oportunidades. ¿Tú qué más podrías comentar o añadir sobre estos detalles? Pues es que México está lleno de oportunidades. Voy a tocar otros dos segmentos, un poco más a fondo. Primero, el de autopartes, que es donde yo estoy presidiendo la asociación. Y cuando uno analiza el segmento automotriz, uno podría decir, oye, a nuestros países, en general a Latinoamérica, pero también a México, están llegando muchos automóviles de China. Entonces estamos perdiendo el mercado con China, pudiera ser una primera conclusión. Pero cuando uno va al siguiente nivel y profundiza, ve que el sector de autopartes en México está creciendo al 15% anual. 15% anual, año con año desde la pandemia. Es impresionante ese crecimiento. Pero también cuando uno va más a fondo, ve que el 15% que está creciendo es en lo que es el Tier 1 y algo del Tier 2. Hay una cantidad de oportunidades para el Tier 2 y para el Tier 3 y en adelante. ¿Qué significa? Que estamos teniendo una muy buena producción de abastecimiento para las armadoras del mundo, no nada más para las que están en México. También vendemos a China, es el sector que más vende a China. Entonces, cuando empiezas a hacer un poco más de investigación en este sector, como en otros que mencionaré, ves que hay unas oportunidades increíbles para hacer negocios desde el día de hoy. A veces, algunas requieren más plazo, y te voy a poner dos ejemplos del sector alimentario y otro del agrícola. Del sector alimentos, uno diría, oye, hay producción en México que ha tenido un crecimiento también muy fuerte, pues por ejemplo, el aguacate o palta en algunos países de Sudamérica. Este mercado tenemos cerca, en Estados Unidos, del 90%. Somos el principal exportador, exportamos el 80% de lo que se exporta en el mundo y todavía hay oportunidades impresionantes por temporada y van a decir, bueno, tengo que ir a sembrar a México. Aquí hay un ejemplo muy bonito que a veces es la integración de la alianza. Lo que importa es que la marca sea la misma y el producto se puede integrar de varios lados, como es el caso del espárrago peruano y el espárrago de Sonora. Permite cubrir mercados porque son distintas temporalidades. Entonces está el ejemplo del aguacate. Y está otro ejemplo interesante que uno diría, ¿sí también hay negocio? La cerveza. Conocemos a la gran cervecera, o las dos grandes cerveceras del país, que ya han sido vendidas a consorcios brasileño, belga, americano y holandés. Y uno diría, bueno, sí es cierto, es el principal productor de cerveza, pero el crecimiento de cervezas artesanales en México, de gente que está viniendo de otros lados, que se están importando cervezas, el mercado mexicano consume bien, consume mucho. Es un mercado que sigue creciendo, lo que comentabas desde el restaurante, desde el hotel y demás. El tener una población extra mucho mayor, pues te hace también que consumas mucho más en la parte de alimentos. Los turistas comen, los turistas gastan, pero también los mexicanos comemos y gastamos. Entonces, algunos sectores para decir, hay oportunidades, hay que investigar un poco más, hay que irse al siguiente nivel, sí, pero reditúa y crece. ¿Qué pensarías para el caso de pequeños empresarios? Me ha tocado colaborar con algunas agencias y empresas japonesas que han estado promocionando la llegada o la exportación desde Japón de servicios y de soluciones tecnológicas hacia México. Es también el caso de países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, en donde también personas o profesionales destacados en el sector tecnológico y otros más que esperan ampliar su perspectiva económica instalándose en México, pero a veces nos preguntan qué conviene, irte a México y de ahí conquistar el mercado americano. ¿Hay una facilidad? O mejor te vas a Canadá o te vas a California o a los estados del sur de Estados Unidos y desde allí operas hacia los tres países. ¿Cuál sería el atractivo de localizarse aquí en lugar de los otros dos vecinos? Primero, la recomendación obviamente es vengan a Norteamérica.
definitivamente. Segundo tema es, depende de qué sector. Yo sí podría decir que Canadá tiene una escasez de mano de obra brutal y mano de obra inclusive de nivel técnico y niveles superiores. California es sumamente caro. Definitivamente hay opciones en Texas, Florida, Arizona, que comparten mucho la mano de obra mexicana, a final de cuentas. Pero para hacer negocios, creo que depende cuáles sean las condiciones que necesitas. Si nada más piensas en Estados Unidos, pues estableces tu planta en Estados Unidos. Pero si tu idea de negocio es estar importando y exportando, recordemos que Estados Unidos ha sido restrictivo con algunos países, en algún momento hasta con Francia, se acordarán con la parte de la problemática de Irak, cuando se decidió que las French fries deberían de ser Liberty Fries. O sea, son ciertas medidas políticas. En México ha contado mucho menos la política en decisiones comerciales. Si quieres mantener la libertad, si quieres mantener la movilidad, México es la opción en cuestión de mano de obra, no digo barata, pero sí accesible, mucho más de entendimiento y de aprendizaje rápido. El talento mexicano inclusive se exporta a Estados Unidos y a otros países. Entonces, dependiendo cuál sea tu sector, dónde en México, pero yo sí creo que el nivel de movilidad que te da estar en un país que no necesariamente está peleado con alguno, más bien con muy pocos, creo que te da posibilidades de hacer buenos negocios. Sí, esos son elementos que hay que tener en cuenta para saber en dónde te puedes posicionar en la zona y cuál va a ser tu mercado. Hay algunas cosas que debiéramos comentar, por ejemplo, las tasas impositivas en México me da la impresión de que estamos por debajo de los promedios de la OCDE. El IVA, por ejemplo, es un 16%. Hay algunos sectores que han sido que reciben un tratamiento fiscal especial, aranceles muy bajos o exenciones de aranceles en zonas específicas en donde hay un interés del Estado por establecer allí actividades económicas. Estoy pensando en el Istmo de Tehuantepec, etcétera, pero también hay algunas otras condiciones que los propios estados ofrecen para la atracción de inversiones. ¿Hay algo en particular que tú puedas recomendar o sugerir en este sentido? Por supuesto, regresando al tema, lo primero que tienes que hacer para establecerte en alguna parte del mundo es ver que tu negocio sea sostenible y no nada más querido por un incentivo o subsidio. Me queda claro que hay algunos que requieren un apoyo extra para que arranque el negocio. Tiene que ver con el negocio en sí y a veces tiene que ver con la geografía o las capacidades que tú requieres. En ese sentido, todos los estados de la República te apoyan en el desarrollo de tu personal con distintos tipos de incentivos y subsidios para que puedas lo antes posible llegar a tener un buen nivel. La parte del terreno, la parte de naves industriales, la parte de dónde establecerte, yo te puedo decir que casi ya no hay países que den subsidio para ello. En algún momento en la Unión Europea encontrabas hasta 25%, en Estados Unidos había también unas facilidades impresionantes. Y lo que está ahora de moda para que arranques, bien mencionabas la cuestión del Istmo y en general de ciertas regiones que se están considerando como polos de desarrollo, es la extensión impositiva o plazos más largos para que uno pueda deducir, perdón, más cortos para que uno pueda deducir las inversiones. Existe, hay opciones y dependiendo del tipo de negocio te puedo decir que en México vas a encontrar algo que te beneficie. Esos son aspectos bien importantes. Me acuerdo cuando colaboraba con un grupo de secretarios de desarrollo económico de los estados del sur de México y allí se pensaba mucho en desarrollar determinadas actividades. Me da la impresión de que hoy ya no hay tanta inducción hacia sectores específicos, sino que más bien hay una diversificación. Obviamente hay un particular interés por actividad industrial, por la promoción y apostar a nearshoring, que son básicamente sectores tecnológicos de alta tecnología, industrial muy específicos, pero quedan otros sectores en los cuales también hay algunas condiciones. Por ejemplo,
cuando se está pensando en la mano de obra, en las contrataciones y en los mecanismos de contratación, vale la pena comentar algunas cosas. Por ejemplo, México hace unos años se prohibió el outsourcing de recursos humanos en general. Ya no existe la posibilidad de subcontratación de personal. Tienes que tenerlo integrado, pero también hay, como comentabas, opciones de capacitación y de integración de mano de obra de tu plantilla a, digamos, reforzando el capital humano. Pero también hay otros elementos, como por ejemplo impuestos locales a la nómina o a la plantilla de trabajadores que poseen una empresa. Eh, ¿Tú crees que es muy complejo el tema del recurso humano? México tiene, por cierto, un recurso humano altamente calificado, de los mejores calificados en América Latina, por ejemplo, también por el dominio del inglés, entre otras razones. Entonces, eh, el tema del recurso humano y en general de condiciones legales para este tipo, ¿tú lo consideras un factor fácil o hay otros factores que quizás en términos de legalidad, de compliance, de due diligence para la instalación son más, digamos, factores más pesados a considerar en la decisión de instalación en México? Empecemos por la parte laboral. Yo creo que estamos convergiendo a lo que está pasando en el mundo. Voy a tomar el tema más reciente y fresco, que es el de la reducción de horas laborales. En ese sentido, la convergencia se da con países como Chile y Colombia, que ya están en 40 horas. Está convergiendo a reducir las horas que tenemos en México, a hacerlo en ese sentido más internacional. En la parte de sueldos, te podría decir que un gerente en México cobra lo mismo que en Estados Unidos. La convergencia se irá dando por productividad en los distintos niveles. La parte de que bien mencionabas del outsourcing, definitivamente por las leyes que se tenían en México, daba ciertas preferencias y privilegios a aquellos empresarios que contrataban vía outsourcing, o sea, reducía el ingreso de los empleados. Yo creo que son reglas que están quedando más claras, pero muy importante, que están convergiendo con el resto del mundo. Entonces, no creo que afecte necesariamente el hacer negocios, porque a final de cuentas lo que te proporcionan es más claridad. Que si antes tenías posibilidades de entrar por un lado o por otro, esto que hacía más complejo el negocio, queda totalmente claro. Ese es el camino. Y puedes hacer tu evaluación muy clara y a largo plazo. Otras complejidades como regulaciones y demás, sí hay algunos municipios que todavía tienen una serie de regulaciones muy duras en el sentido de tiempos, en algunos casos también de corrupción, pero debo decir que en la mayoría de los lugares donde está sentada la industria, donde está sentado el turismo, puedo decir que realmente son menores los problemas, que si hay que lidiar con los bomberos para que la salida esté bien, que si se requiere un permiso especial, sí, definitivamente también en ese sentido se hizo un comparativo en muchos de los municipios, hay algunos que son igual de largas las pistas que en Estados Unidos o en Europa. El problema que tenemos que corregir en México es el tiempo de entregar esos permisos. Entonces, sí es cierto, estamos muy de primer mundo, pero no con los tiempos de autorización o negación de la autorización. Ese es un dato muy importante. Finalmente, todo el tiempo que toma el desarrollo de trámites y de solicitudes y de permisos, uno tiende a pensar que estamos en condiciones muy desfavorables, pero a lo mejor, y tú que colaboras con varios países, ¿cuál es tu impresión? ¿Estamos dentro de los rangos promedios o estamos mucho mejor, por ejemplo, que el contexto latinoamericano en tiempos de trámites y de tiempos? Bien, puedo decir, el inmediato superior en agilidad es Chile, el inmediato inferior en agilidad es Colombia, depende del tipo de permiso y demás, pero hay algunos que están mucho más abajo, de los que todavía son de inversión. Brasil es mucho más lento, por ejemplo, para la apertura de un hotel se requiere en Brasil cerca de 300 días, en Colombia cerca de 180, en México cerca de 100 y en Chile pues es menos de 2 meses. Entonces, este es un ejemplo, pero tenemos otros ejemplos también en la cuestión de apertura tal cual de una empresa.
La regulación en México ha avanzado bastante y aunque tuvo un pequeño retroceso desde el COVID, la apertura es relativamente rápida. En estándares, diría yo, no internacionales, Estados Unidos o Canadá, que lo puede hacer en horas, pero sí en estándares de la Europa tradicional, obviamente también de países como Perú, Chile y Colombia. Hay países que sí, en ese sentido, México creo que todavía puede aspirar a ser todo más digital y creo que es uno de los enfoques que trae la nueva presidenta, de agilizar no nada más la apertura, sino toda la tramitología a través de medios digitales. Pero hay otros factores. Estamos hablando del contexto como más técnico y más frío, más de números. ¿Y tú qué opinas? Porque finalmente, aunque somos, por ejemplo, una comunidad latinoamericana que se dice ser algo homogénea, con muchos elementos en común, pero finalmente también hay factores que nos diferencian culturalmente hablando. Aunque me da la impresión que en los últimos años o décadas, la cultura empresarial mexicana, y yo me imagino que por el fuerte vínculo con Norteamérica, nos hemos habituado mucho más a los estándares y a ciertos cánones de negocios que se desarrollan allá. Entonces, ¿cuáles serían, en tu opinión, estos factores de entendimiento o de diferenciación culturales que haya que tener en cuenta por parte de... Estamos pensando en los empresarios, en emprendedores de América Latina que quieran establecerse en México y que tengan, aparte de alguna estadía en Cancún, que ya prácticamente muchos la tienen, aparte de eso, estar en la Ciudad de México o estar en Monterrey o estar en Guadalajara no es lo mismo. Entonces, ¿por dónde empezarías a desmenuzar este tema de estas diferencias culturales con México? Pues yo empezaría por que no hay un solo México, sino hay una región. Y hablando de eso, hablaría de Monterrey, por ejemplo, la forma directa de hacer negocios, la forma de un no seco, de un sí también, son convincentes y la idea de hacer un negocio es hacerlo rentable. No necesariamente es la búsqueda del amigo de toda la vida, pero sí del negocio de toda la vida. Es gente muy enfocada a trabajar las horas que sean necesarias, el día que sea necesario. Entonces, hablé de Monterrey, pero esto lo refleja a todo el norte. Hacer negocios en esa región creo que trae resultados claros. Significa el resultado puede ser no va a haber ingresos en 3 años, pues que se quede claro que se requiere el capital. O también los plazos de pago en caso de importar alguna cosa. La claridad en esa región es excepcional. En el caso de lo que se habla Guadalajara, Bajío, te puedo decir que la creatividad es muy importante. Si estás buscando un negocio desde lo que puede ser industrias creativas digitales, filmación de películas, las posibilidades que tienes de hacer negocios ahí son mayúsculas. A diferencia de un enfoque de ingenieros en el norte o más enfoque a la producción, en esta región te permite tener una flexibilidad que perfectamente veo uniéndose con toda la parte tecnológica de Argentina y de Uruguay, por ejemplo. Entender que un desarrollo de un software pues, requiere precisamente esa creatividad de caminos nuevos, de una app o de algún otro producto de ese tipo. Entiendo que esa región es mucho más flexible, también comprometida con trabajo. Cuando me brinco al sureste, te regreso a la Ciudad de México, en el sureste es la parte de servicio extraordinario. Los que han estado en Cancún lo han visto, lo han vivido, pero les invito también a que vayan en general al mismo Yucatán, Estado, América, pero también a Chiapas, también a Oaxaca. La amabilidad, la atención al invitado, la atención en servicio es muy buena y el servicio no nada más tiene que ser presencial, puede ser digital. Entienden, tienen una empatía impresionante, entonces el negocio ahí es más lento, pero por otro lado, mucho más amable. Y en la Ciudad de México te encuentras un crisol que lo que sí es un hecho es que no hay tiempo para nada. En la Ciudad de México, como en toda metrópoli, tenemos que hacer las cosas rápido. Si vas a tener un negocio, muchas veces usa desayuno, comida, una rara vez cena, pues son el desayuno muy acotado en tiempo y la comida se vuelve el momento de la negociación. No es para ir después a una sala especial, continuar negocios ahí.
Entonces, en términos generales, nos hemos vuelto mucho más puntuales. Yo creo que hace unos 30 años, antes del tratado o de los tratados, no teníamos ese concepto de puntualidad y ahora sí tenemos una claridad de que, pues, si dice a las 6, es a las 6. Y a pesar del tráfico, tengo que llegar. Entonces, creo que ha habido esos cambios de puntualidad, esas formas distintas de hacer negocios. No busquemos hacer negocios de manufactura necesariamente en el sureste, pues seguramente hay lugares que sí están funcionando. No necesariamente busquemos a lo mejor la cordialidad de Veracruz en alguna ciudad del norte, pero yo creo que por eso en estos colores que se presentaba antes, el logo de México, varios colores, significa también que hay varios aspectos y siempre hay algo que embone con tu negocio, con tu... Es cierto, acabas de dar una buena pincelada de lo que es la geografía mexicana y la cultura de hacer negocios. Yo tengo la impresión, porque he trabajado con líderes empresariales en casi todo el país, y ha habido una elevación del estándar de ellos, ¿no? Por ejemplo, los CFOs, los CEOs en general, independientemente de la región en México, tienden a tener un estándar y una formación académica y un desempeño que no solo viene del contexto nacional, sino que han tenido experiencias ya sea de académica o de trabajo en el extranjero. Entonces, eh, pero esto por un lado, y por otro, uno también encuentra que no dejamos de tener algunos estilos o modus operandi del face-to-face, del tener una cercanía con nuestro interlocutor. Yo he desarrollado, por ejemplo, asesorías para Japón y he tenido clientes a los cuales nunca conocí. Todo fue por email, pero bueno, con una cultura como la de Japón, así uno puede tener ese tipo de encuentros y de negocios, pero en México y en Latinoamérica en general todavía mantenemos ese deseo de entablar un diálogo más directo. Sí, pero fíjate que de todos modos, la flexibilidad o la necesidad de flexibilidad que se ha dado después del COVID permite que sí tengas una relación personal uno a uno en algún momento del negocio, pero el desarrollo del mismo se puede dar ya mucho por Zoom, por Meets, por lo que sea. Entonces está interesante este crecimiento. ¿Cuáles son los casos que a ti te llaman la atención en tu experiencia reciente de inversionistas o de empresarios que han aterrizado en el país? ¿Se sorprendieron demasiado o era lo que esperaba o les costó mucho? Yo creo que en términos generales, el entrar a México siempre es algo, es un reto. La cultura es distinta, aunque sean latinoamericanos. Justo el lunes tuve reunión con Brasil, con el presidente Lula da Silva, con el presidente Arévalo de Guatemala el día miércoles, con el presidente Xiomara Castro el miércoles también. Y en todos los sentidos, con grupos de empresarios que ellos traen, el mensaje que consideran es que México está siendo un ejemplo. Cuando hablas con los empresarios que han venido aquí, muchas veces sí encuentras tropiezos, muchas veces por el mercado mexicano, pero concretamente es por la falta de investigación y falta de cercanía en una buena investigación. Yo durante años he visto que quien hace negocios, pero primero planea bien, sea donde sea una empresa mexicana que se da a Centro Sudamérica, sea una empresa extranjera que llega a México, sea un startup, inclusive, hay que hacer tu investigación. Hay que tomarte tu tiempo y yo creo que quien se lo ha tomado no ha tenido problemas. Los que han tenido algún problema, ya se ha traído de aquí para allá o de allá para acá, es porque faltó un buen asesor, faltó una buena investigación, faltó dedicarle un poco más de tiempo a que madure el negocio. Eso sin duda que es fundamental, ¿no? Tendemos a creer que nuestro proyecto o negocio o servicio ha funcionado bien de donde yo vengo y por lo tanto no necesito más que investigar que la tramitología del lugar al que quiero ir. Y en realidad a veces no es tan así. Es muy importante hacerse acompañar y asesorar bien de especialistas o considerar opiniones.
aprovecho de pasar un aviso comercial, ¿no? Estamos dedicados a eso y tienen ahí nuestros datos para preguntarnos o contactarnos si así desean. Eh, es, es interesante. Tú, Francisco, ¿consideras que esta dinámica de México ahora con el nuevo contexto de cambio de administración, ya mencionaste un caso que la presidenta ha anunciado algunas mejoras en el ámbito de negocios? Tu apuesta es a que entonces vamos a tener un dinamismo que va a ir recuperándose y creciendo cada vez más. Se anunciaba algo del nearshoring que iba a tener unas dinámicas un tanto inciertas. ¿Tú crees que el futuro del dinamismo en México es esperanzador? ¿Vamos a tener una dinámica más positiva, eh, un mayor crecimiento, por ejemplo? ¿Cuáles son tus perspectivas económicas para un corto o mediano plazo? Otra vez tengo que segmentar, no es una respuesta única, me gusta irme al siguiente nivel. Regreso a la parte de autopartes, de automóviles, de manufactura de equipo eléctrico, inclusive de muebles y de otros más. Va a seguir una producción boyante, creciente, en algunos casos del 5 al 15%, pero prácticamente todo para exportación. El consumo en México va a tener un tropiezo no muy grande, pero no de expansión inmediata. Yo digo que es un tiempo de recuperación del que ha tenido en los últimos años. Para los próximos 3, esto es algo muy personal, yo creo que se tiene que volver a consolidar para hacer el siguiente brinco en el consumo, cosa que tuvimos en los últimos años. En este momento, quien va a seguir siendo el motor es la industria de la exportación en general, hablándose no nada más de manufacturas, sino de servicios también. Y esto irá consolidando la productividad, irá consolidando los ingresos de las personas, pero no puede estar creciendo nada más en forma lineal y continua. Inclusive vislumbro unos años de consumo un poco más complicado, un gasto de gobierno muchísimo más complicado, y esto compensado fundamentalmente, o sea, en el sentido de que estos a lo mejor no crecen o decrecen inclusive, y quien va a crecer fuertemente es el sector de las manufacturas y de los servicios internacionales. Pues bueno, Francisco, qué lástima que ya se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto, un placer escucharte y entrevistarte aquí en este programa. Quedas invitado, desde luego, para una siguiente sesión, en una próxima ocasión, que podamos volver a tocar estos temas. Muchas gracias. Por favor, unas palabras para que nos puedas despedir del auditorio. Claro, tiene mucho gusto. Muchas gracias, César. Siempre con gusto de regresar contigo. Yo creo que lo que tenemos que ir teniendo son puentes más sólidos. Para ello tenemos que ver que los mercados donde me puedo desarrollar sean crecientes, sean estables y sean muy internacionales. Esto te trae una reducción de riesgo importante. México ofrece todo eso. Yo creo que el nearshoring, y se ve en los números, se está dando en México. Está llegando, vemos cómo consistentemente en manufactura encuentras cada vez menos espacios para poder comprar, se tienen que crear nuevos parques nuevos. Ahí vienen 70 nuevos parques industriales con más de 10,000 hectáreas disponibles en su momento. En la parte de turismo, lo mismo, están creciendo los destinos, está creciendo la llegada de aviones. Yo creo que también es una cuestión de expansión importante. Recomendaciones a los que quieran invertir, buscaría la parte de tener energías limpias. Creo que ese es un nicho que está apenas volviéndose a impulsar de acuerdo a los 5 puntos de la presidenta. Yo creo que la parte de agua, a veces los básicos en estos crecimientos que decía, se requieren. Entonces yo creo que hay muchos nichos de inversión en esos rubros, pero también los hay en todo lo que tiene que ver con consumo y de exportación hacia Estados Unidos, hacia Europa y también a ciertos países de Asia. Y yo creo que con la complementariedad que tenemos por zonas y regiones climáticas, creo que podemos tener cosas interesantes también en el sector agroalimentario. Pues qué mejor despedida y consejos que los que nos acaba de comentar y de resumir, Francisco. Pues muchísimas gracias. Quedamos a las órdenes en los comentarios y preguntas que nos puedan seguir haciendo una vez que vean este
escuchen este programa. Amigos, muchas gracias, Dialecticus, para dialogar y aprender. Muchísimas gracias.